realmente está un resumen de un psicólogo adventista que se llama de un psicólogo adventista, que su nombre está Gerardo Payán. Gerardo Payán. Este psicólogo lo conocí El psicólogo aquí me ha conocido. gracias que la hermana Juliet me compartió Dankina Roman Juliet ku a share kumi y me interesó bastante y ella interesa of ella llama mi atención hopi la parte de salud mental. e parte de salud mental. Gracias Dios, hermana Juliet, por haber sido el instrumento Dankina Dios y na hermana Juliet ku estaba da instrumento para conocer a este psicólogo adventista. para mí por conocer el psicólogo adventista. Si desean más información sobre sus temas, Si vos sois ter más información riba su tema, ¿no? escriban Gerardo Payán Escribi Gerardo Payán y van a observar y ver y vos anta baiwak múltiple cantidad de seminarios hopi seminario, ¿no? muy interesantes Hopi interesante para nuestra salud mental. para nuestra salud mental. Vamos a levantarnos todos, por favor, Láganos la para, por favor, para tener una palabra de oración. para nos tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, Amante Tata Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, a boku tamora de altura nandishelu, que este tema adicciones, que tema aquí adicción, que es un tema que tú colocaste en mi mente, está un tema que voy a poner de mi mente, basado en otro hermano adventista, basar en otro román adventista, que tú pongas las palabras adecuadas que voy a poner palabra adecuada, para que con tu ayuda, Señor, para que vos ayuda, Señor, podamos dejar cualquier adicción nos por la cualquier adicción que nos esclaviza. que está esclavizanos. Pero escrito está, Señor, Pero está escribí, Señor, que tú viniste que a vos vini a libertar a libertad a los cautivos. es nan que está de esclavitud. Oramos en el santo nombre Nuestra reza en el santo de nombre tu Hijo amado, Cristo de Jesús. Boyustima Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Nos por cinta. Podemos ver en la pantalla el cuadro a la izquierda en la cual hay varios ejemplos de adicciones. Nos por mira de pantalla de Malens diferente tipo de adicción. Y del lado derecho tenemos la imagen Y de banda derecha nos tiene imagen de nuestro amado Jesús, de nos Cristo estima. que es el único que debe ser Que es un único como esterta el centro de nuestras vidas. es centro de nos vida. Bueno, gracias. Entonces vamos a definir ahora qué es una adicción. Ahora que nos vai definir que é uma adicção. Una adicción es cualquier cosa o comportamiento Uma adicção tá qualquer coisa ou comportamento, comportação, que yo hago para adormecer mi dolor, como tá assim para mim largar meu dolor vai dormir. pero que me esclaviza. Pero que tá esclavizando. Entonces, por ejemplo, esta mañana, De hora é a noite aqui. no, Esta mañana. esta mañana el predicador Ok, es meinta, el predicador habló de la mujer samaritana é predicadora para pedir um samaritano. y Jesús le ofreció a la mujer samaritana E Jesus a oferecer um samaritano el agua de vida eterna, é água de vida eterna. esa agua con la cual más nunca tendremos sed. E água é coerção que se nós beber, nós não temos sede jamais. La mujer samaritana leemos en la palabra que tuvo 5 maridos. Nós está lendo a palavra de Deus que o samaritano estava tendo 5 casas. Y en ese momento tenía un 6º marido. E de momento ele estava tendo 16 homens. Entonces pensamos que ella podía tener alguna adicción. Então nós está pensando que o porta estava tendo uma adicção. Puede ser soledad, Porta estava tendo soledade, autoestima baja, amor propio bajo, estava tendo sua autoestima boa. soledad, cualquier problema que no sabemos, solamente ella lo sabe.
Nós não sai problema, pero isso estava sai problema que estava tem. Y por eso Jesús le ofreció el agua viva. Então pensei Jesus a oferecer água viva, Como água de decía vida. en la mañana el predicador, que iba a ser, era su sexto marido, Jesús. Maneira predicadora avisa, esse aí estava de 16. Séptimo Jesus estava de 17 Entonces, hombres. correcto. Entonces la adicción es algo que yo siento en ese momento una sensación pasajera. A adicção tá coisa que me está sentindo passageiro. Por ejemplo, la adicción al cigarrillo, al alcohol, a las drogas. Adicção a cigarrillo, álcool ou droga. En el momento yo me siento bien, No momento me está sentindo bom, me siento feliz, me sinto contento, alegre. contento. Pero cuando pasa el efecto de eso que es adictivo, ¿qué sucede después? Pero ora que é efeito de coisa que nós usa, droga que nós usa, foi álcool, que coisa passa depois? Yo me siento igual o hasta peor, ¿correcto? Me está sentindo mesmo coisa ou pior, correto? Y vamos a llegar a lo que se llama síndrome de tolerancia. E nós estamos chegando a síndrome de tolerância. ¿Qué significa tolerancia de una droga, sea alcohol, cigarrillo o cualquier tipo de droga? O que significa tolerância na álcool, cigarrillo ou algum tipo de droga? Que cada vez que yo quiera obtener el efecto o sensorial pasajero, lo que siento, Ok. cada vez que yo quiero obtener esa sensación de Cada dia placer, como que sinto a sensação de prazer, yo voy a necesitar más cantidad de esa droga. me vai sentir mais necessidade de usar mais droga. Eso se llama tolerancia a las drogas. Se nos chama tolerância na droga. O cualquier cosa que me esclaviza o que me hace adictivo. Ou qualquer coisa que está escravizando ou está assim adicto. Entonces, en resumen, una adicción es cualquier comportamiento que yo hago para adormecer mi dolor. E ora aí, adicção tá comportação que me tá assim para me poner mi dolor vai dormir ou para me poner para quieto. Yo siento placer, pero cuando pasa el efecto, Me tá sentir prazer, pero ahora o efeito passa. yo me siento vacío y hasta peor como me sentía al principio. Me tá sentindo baixo ou pior maneira me tava tá prometo como usa droga. Aquí podemos ver en Gálatas 5 los frutos del Espíritu Santo contra los otros frutos, ¿ok? Aqui nós podemos mirar é fruta do Espírito Santo contra é fruta Y podemos cultivar carne. de la carne. Y tenemos que cultivar e nós temos que cultivar. principalmente el control de uno mismo. Nós temos que cultivar promê é controle de nós mesmos. Correcto. Si tenemos control de nosotros mismos, Se nós temos controle de nós mesmos, es muy difícil que caigamos en adicción. tá roupa difícil para nós cair em adicção. Pero si cultivamos los frutos de la carne que están del lado derecho, Pero se nós cultivar fruta na de carne que está na mandreche, orgullo, codicia, orgulho, codicia, odio, tristeza, ódio ou tristeza, falta de cuidado, falta de cuidado, es muy fácil que podamos tener alguna adicción. tá roupa fácil para nós ter algum tipo de adicção. El siguiente, por favor, hermano. Aquí tenemos 3 definiciones de lo que son las adicciones. Aqui nós tem 3 diferenças de tipo de adicção. Primero, yo busco nuevas sensaciones. Primeiro, está buscar sensação nova. No estoy conforme con lo que yo tengo, sino que quiero experimentar cosas nuevas. Me não está contento com o que me tem, me quer experimentar coisas novas. Segundo, sensación falsa de libertad. Segundo, sensação da falta de liberdade. Falsa, no es una verdadera libertad, Esta sensação de liberdade falso, não é verdade. porque me esclaviza. Você está escravizando. Toda adicción, cigarrillo, alcohol, drogas, hasta las redes sociales, Toda adicção, cigarrilha, álcool, droga ou rede social, televisión, televisão, nos esclavizamos a ese tipo de sustancias. está escravizando.
Creemos que nos da una sensación de libertad, pero lo contrario, es lo contrario. Nós te quer que dá-nos uma sensação de liberdade, pero está net contrário. Nos esclaviza. Está esclavizando-nos. Y tercero, E de três, buscamos un escape en la vida. nós te busca como para ruir foi nosso problema, não. Correcto, tenemos, por ejemplo, en la familia casos de problemas de pareja, problemas con los hijos, Nós temos problema familiar, com nos unam, en el trabajo, o trabalho, y buscamos un falso escape, e nós te busca uma maneira de huir. ruir foi nosso problema, não, pero está falso. Correcto. Entonces son tres características de las adicciones. E orinanta três características de adicção. Siguiente. Sabemos que Dios lo que nos da es gratis y no nos esclaviza. Não sabe que tudo o que Deus está dando está grátis e não está esclavizando. ¿Quién ha visto a alguien que sea esclavo del agua? Quem água, eu gente que está esclavo de água. Pero sí vemos personas esclavas de la Coca-Cola, de los jugos. Pero si nos mira gente que está adicto a Coca-Cola o juice, El agua es gratis, no nos esclaviza, la lechuga, el tomate. agua está grátis. Romances la No nos Tomate. esclaviza, nadie es adicto a la lechuga, ¿correcto? romances la no está esclavizando. Pero el azúcar Pero contenido en suco, los jugos, en los dulces, pero el suco que tiene en juice nos puede hacer esclavos. Hay gente esclava de los dulces, por así nos esclavo, con andushi para así nos esclavo. correcto. Y sabemos que el dulce altera nuestro pH y Então, nos, não sabe que es sud of suco está al hisa nos pH. y eso puede predisponer a que haya células cancerosas. Então, esse por riba que nos por allá célula de cáncer. El camino a Cristo, capítulo 2, nos dice, E caminho na Cristo, capítulo 2 está avisando-nos. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Cristo está une a fuente de poder infinito que o homem caído, débil e desamparado. ¿Quién me puede leer 2 de Corintios, capítulo 10, 3 y 4, por favor? Quem por ler de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Capítulo 10. Lo tengo. Ok. Hermana Sandra lo puede leer ahí Sim, en me papiamento. está na papiamento. Papiamento. Para sobrar mais que nós está cana em carne, nós não está batalhar segundo carne. 4. Para sobrar arma não que nós está batalhar com ele, não está carnal, mas poderoso de Deus para baixa e forte não abou. Amén. Entonces, diariamente batallamos con armas que no son carnales, son armas espirituales. Entonces tenemos que estar Que nós não está batalhar com arma não carnales, carnal, sino armas espirituales. sino arma não espiritual. Entonces podemos ver que las adicciones E ora aí nós por mira com a adicção não son falsas formas de confort. está falso maneira não para nos sentirnos confortáveis. Correcto. Y, ¿sabe? Estas falsas formas de control, de confort, disculpen, nos esclavizan. E é maneira não aqui que é maneira não falso de conforto aqui está esclavizando-nos. Correcto. Siguiente, hermano, por favor. Vamos a ver qué dice la Biblia de qué es una adicción. Lo podemos encontrar Aga nos aqui com a definição bíblica de adicção tá visa. Nos por aí ele en Jeremías, de capítulo 2, versículo 13. de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Jeremías 2, capítulo 13, Jeremías 2 capítulo 2 versículo versículo 13. 13. Sobre mi pueblo acometer dos hechos de maldad, não abandonar-me e fuente de agua vivo, para traer reimbac panames, reimbac quebrar, que no portene agua. En español podemos leer. En español, por favor, si lo podemos colocar en español también.
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, que soy la fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces esa es la definición de una adicción. Agora, essa aqui está a definição de uma adicção. De adicção. Una persona deja a Cristo, que es la fuente de agua viva, Gente talaga Cristo, que está fuente de agua vivo, por cisternas rotas que no retienen agua. para remba quebrar, que não está retendo água. En el caso del cigarrillo, del alcohol, De, es em caso de cigarrilha ou álcool, son círculos viciosos. anda círculo não vicioso. La única manera de salir de ellos É a única maneira de sair fora de não. es tener a Cristo Jesús como centro de nuestras vidas. Tá de ter Cristo Jesus como centro de nossa vida não. Es el único que nos da el agua viva, Esta é o único que está dando nós é água viva. esa agua que siempre va a estar disponible al alcance de todos sus hijos e hijas. É água que vai estar disponível no alcance de Turso e Una. Podemos ver en la pantalla una fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Nós por mirar arriba a pantalla fuente de água vivo que está Cristo Jesus. Y a mano derecha vemos una cisterna, una tubería rota, E na mão direita nós por mirar rainback, pipa quebrar, que no retiene nada de agua. que não está retendo nada de água. Y eso representa las adicciones. E esse está representa a adicção não. Como tienen un hueco esa tubería, Dorque pipa está quebrar, tenemos que echarle más y más agua. nós temos que baixar mais e mais água. Así son las adicciones. Assim é a adicção não tá. Queremos más y más, Nós quer mais e mais. porque nunca nos va a satisfacer plenamente. Mas nunca não lo vai satisfazer nós completo. Podemos ver en la pantalla diferentes adicciones como el alcohol, Nós podemos ir arriba a pantalla diferente adicção na maneira álcool, cigarrillo, cigarrilha, drogas, droga, los dulces, mangal, café coffee y una adicción que está muy de moda hoy en día, que es nueva, la tecnología. e uma adicção que está roupa novo hoje em dia é tecnologia. Los teléfonos con su WhatsApp, con Facebook, con tantas redes sociales. É telefone, com WhatsApp, com rede social, Que sabemos si son bien utilizadas, que não sabe se não está bom, se não sabe se bom uso de não, no nos da adicción. e não está laga nos vira adicto. Pero si hacemos un mal uso de ellas, Pero se nós hace mal uso de não, seguramente vamos a tener una adicción a las redes sociales. seguro nos lo vira adicto na rede social. Sí. Las adicciones, ¿qué es lo que significa también las adicciones? Que adicção também significa? Tratamos de protegernos a nosotros mismos en vez de confiar en Jesús. Nós está purba de proteger-nos mesmos na lugar de nos confiar Cristo. Tenemos que confiar en Cristo Jesús. Nós temos que confiar em Cristo Jesus. Él debe ser el centro de nuestras vidas Ele está no centro de nossa vida, para que así podamos estar libres. para assim nos portar livre. Si queremos protegernos a nosotros mismos Se nós quer proteger-nos mesmos de nós mesmos, en caso de problemas personales o familiares, em caso de problema familiar ou personal, vamos a buscar un escape nós temos que buscar uma maneira de ruir para tratar de adormecer nuestro dolor. para nos tratar de esconder nosso dolor. Las adicciones nos esclavizan y nunca nos llenan. A adicção está esclavizando-nos e nunca nos sentimos completo. Y Jesús vino para darnos libertad, E Jesus vem para dar-nos liberdade. libertad a los cautivos. Liberdade não está cautivo. Esta cautividad que da las adicciones. Adicção. La cautividad que las adicciones nos dan y que nunca nos llenan, Adicção que dá assim nos escravo, nunca nos llenan não está llena-nos y siempre vamos a querer más y e más. sempre nos lo que mais e mais.
Y por último vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7 para finalizar. Para nós finalizar, nós está lendo a Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. Lo voy a leer en español y el hermano pone en papiamento. Okay, ahí está. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con hacimiento de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amém. Gracias, Dios los bendiga. E não Papiamento. preocupa para nada, mas dentro cos, para meio de oração e súplica com agradecimento. Laga vossa petição está conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que surpassa todo compreendimento, lo guarda vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Amém.